Ya hemos visto qué tensiones producen esfuerzo axial y también hemos visto qué tensiones produce un momento flector. Ahora lo que vamos a ver en este vídeo es qué aparece cuando tenemos flexión compuesta. Flexión compuesta no es ni más ni menos que un esfuerzo axial combinado con un momento flector. Entonces las tensiones normales serán la suma de las que tenemos con el esfuerzo axial más la suma de las que tenemos con el momento flector. La flexión compuesta se puede definir de dos formas. Podemos tener, como hemos dicho, un esfuerzo axial aplicado en el centro de gravedad más un momento flector, que sería un momento alrededor de un eje contenido dentro de la sección, pero otra forma de definirlo es un esfuerzo axial que no esté actuando en el centro de gravedad, sino en un punto separado del centro de gravedad. Si el esfuerzo axial actúa en un punto separado del centro de gravedad, va a inducir un momento flector. Ese momento flector sería un momento alrededor del eje X, que sería el valor del esfuerzo axial por la distancia del punto al eje X, más un momento alrededor del eje Y, que sería el valor del esfuerzo axial por la distancia hasta el eje Y. Naturalmente habría que tener en cuenta los signos, si va a ser positivo o negativo. Si está en la parte superior nos producirá tensiones, ese momento flector inducido por el axial nos producirá tensiones de tracción en la parte superior y tensiones de compresión en la parte inferior, y exactamente lo mismo con el momento alrededor del eje Y. Si está el axial aplicado en la parte derecha, pues en la parte derecha nos producirá tensiones de tracción y en la izquierda tensiones de compresión y viceversa. De modo que podemos trabajar de las dos formas, con un axial más un momento, o un momento alrededor del eje Y o otro momento alrededor del eje X, o también podemos trabajar simplemente con un axial, pero aplicado en un punto distinto del centro de gravedad. Entonces, la forma de calcular las tensiones es simplemente la suma de lo que hemos visto antes. La tensión sería la del esfuerzo axial, es decir, el axial entre el área, más las tensiones producidas por los momentos flectores, que recordar dependían de las coordenadas x, y de los momentos y de los productos de inercia. ¿Cómo vamos a calcular la fibra neutra o el eje neutro en el caso de flexión compuesta? Pues exactamente igual que antes. Tenemos la ecuación de la tensión normal y la igualamos a cero. ¿Cuál va a ser la diferencia en este caso? La diferencia en este caso es que ahora la fibra neutra no tiene por qué pasar por el centro de gravedad. De forma general, si tenemos un esfuerzo axial, la fibra neutra no va a pasar por el centro de gravedad, porque tendríamos las tensiones debidas al momento flector, que sí que su fibra neutra pasa por el centro de gravedad, pero a eso le tenemos que añadir una distribución uniforme de tensiones debidas al esfuerzo axial, de modo que esa fibra neutra se va a desplazar hacia arriba, hacia abajo, debido a este esfuerzo axial. Bueno, ahora vamos a definir qué llamamos el núcleo central de una sección, cuando trabajamos en flexión compuesta. Bueno, el núcleo central de una sección es una zona que normalmente no, siempre está comprendida alrededor del centro de gravedad. Entonces lo que ocurre en esta zona es que si yo aplico ahí un esfuerzo axial, es decir, si lo aplicamos en el centro de gravedad, ya sabemos que vamos a tener una distribución uniforme de tensiones. Bueno, pues si yo aplico un axial de compresión en cualquier punto dentro del núcleo central, toda la sección va a estar sometida a tensiones de compresión. Y si el esfuerzo axial es de tracción, toda la sección va a estar sometida a tensiones de tracción. Eso, en el caso del centro de gravedad, se ve claro. Si yo lo aplico justo en el centro de gravedad, pues todas las tensiones van a ser de compresión y van a ser uniformemente distribuidas. Si yo me voy alejando del centro de gravedad, si me alejo solo un poco, empiezo a inducir un momento flector. Ese momento flector, si me alejo un poco, va a ser pequeño, de modo que no tengo una distribución uniforme de tensiones, pero todo va a ser de compresión. Y según me voy alejando, el momento flector cada vez será mayor y llegará un momento en el que en algún punto de la pieza aparezcan tensiones de tracción. Para calcular la zona en la cual se delimita este núcleo central, vamos a utilizar este teorema que aparece reflejado en esta imagen. Lo que quiere decir es que si yo aplico este axial de compresión en el punto A, la fibra neutra va a ser esta línea que hemos denominado como A minúscula. Si yo aplico este axial de compresión en el punto B, la fibra neutra sería esta línea que hemos llamado B minúscula. Bueno, estas dos líneas se cruzan en un punto que llamamos C. En este punto C, si yo aplico el axial de compresión,
la fibra neutra va a pasar por los puntos que antes he llamado A y C. De modo que esto nos va a ayudar a cómo definir nuestro núcleo central. Cuando estemos calculando dónde nos aparecen tensiones de tracción cada vez que aplicamos un momento o un axil de compresión en distintos puntos, bueno, pues esto nos va a relacionar estos puntos. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Quiero que intentéis calcular, vamos a aplicar un axil de compresión, no en el centro de gravedad, sino en este punto que hemos llamado P, que está a una distancia E del centro de gravedad. Entonces, según va aumentando el valor de E, van a ir apareciendo, cuando yo aplico un axil de compresión, van a ir apareciendo una distribución de tensiones. Si E es muy grande, la fibra neutra estará comprendida dentro de la sección, es decir, la cara a la línea que aparece como A y B estará sometida a atracción. Si la distancia es muy pequeña, la fibra AB estará sometida a compresión. Bueno, lo que quiero que hagáis es intentar calcular cuál es la distancia E, esta distancia a la que la aplicamos desde el centro de gravedad, necesaria para que la fibra neutra esté justo en la línea AB, en la línea inferior de la pieza. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar pistas de cómo va a ser el núcleo central de la sección. Contra más nos alejemos, más tensiones de tracción aparecerán, de modo que ¿cuánto nos podemos alejar para que no aparezcan tensiones de tracción? Pues eso es justo cuando la fibra neutra está en la línea AB. Bueno, pues eso es lo que quiero que calculéis, darle a la pausa e intentar calcular este valor de E para que la fibra neutra esté justo en la línea AB. ¿Qué tal? ¿Lo habéis conseguido? Si lo habéis intentado, ahora entenderéis mejor cómo vamos a calcular el núcleo central de la sección. Bueno, este valor nos sale h sextos. ¿Cómo lo calculamos? Pues simplemente aplicamos la ecuación general de las tensiones normales debidos a un esfuerzo axil, que sería el valor de n dividido entre el área, y a eso le sumamos las tensiones debidas a un momento flector, que en este caso, como es simétrica y solo hay un momento alrededor del eje X, el momento alrededor del eje X es n por E, lo dividimos entre el momento de inercia y lo calculamos en la coordenada Y, que la coordenada Y en este caso pues es menos h medios. Bueno, y eso nos da un resultado de que E tiene que ser igual a h sextos. Si hacemos eso en la dirección horizontal, nos saldría, o sea, si el punto E, en lugar de desplazarlo alrededor del eje Y, lo desplazamos alrededor del eje Y, X, nos saldría lo que ahora hemos llamado el canto C, pues nos saldría C, o sea, el ancho le hemos llamado C, saldría C sextos. Si dibujamos todos los puntos en los cuales, si aplicamos un axil de compresión, solo aparecen tensiones de compresión, nos aparecería este rombo. Si aplicamos un axil de compresión dentro de este rombo, estamos dentro del núcleo central y toda la pieza está sometida a compresión. Si nos salimos de este rombo, en cualquiera de las direcciones, nos empezarían a aparecer tensiones de tracción en distintos puntos. Si me alejo por arriba, aparecerían tensiones de tracción abajo. Si me alejo por abajo, aparecerían tensiones de tracción arriba. Y si me alejo en dirección de la diagonal, arriba y a la derecha, pues me aparecerían tensiones de tracción en la esquina de abajo y de la izquierda.